Analizamos el inicio de semana en los mercados. Lo hacemos con la ayuda de Juan Enrique Cadeñanos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo ves este arranque de semana? Bueno, la verdad que muy tranquilo. Vemos como los mercados en general de renta variable amanecen en general sin apenas volumen de contratación o relativamente bajo. Vemos caídas importantes también en el VIX, índice de referencia de la volatilidad. Y en general, como digo, vemos bastante apatía en los mercados a la espera de ver referencias importantes desde el lado macroeconómico y sobre todo también desde el punto de vista de la renta variable, movimientos a corto plazo y que, como digo, sean movimientos especialmente significativos. Como digo, por el momento, tranquilidad, números rojos, pero con cierta calma. Juan Enrique, en medio de esta apatía, ¿en qué punto el ánimo inversor puede fluctuar, por así decirlo, por estos casos de coronavirus que estamos viendo, por ejemplo, en Asia, ¿no? Estamos viendo cierto aumento de los casos, de los contagios y también, bueno, en España hemos tenido algún brote que en medio de esta reapertura que estamos viviendo de cara al verano, pues no sé hasta qué punto podría llegar a lastrar los ánimos. Bueno, no creo que haya un impacto muy importante, al menos no por el momento. Quiero decir, en cuanto a la renta variable, iremos viendo cómo los gobiernos pueden ir tomando acciones al respecto. Hemos visto, bueno, cómo han tenido en este caso nefastas acciones en el pasado. No me refiero al gobierno español, me refiero a todos en general, incluido también, por supuesto, el español, pero no creo que el impacto de cara a los mercados de renta variable vaya a ser muy abultado. Hemos visto como brotes y rebrotes en general a finales del pasado ejercicio y a principios de este mismo también tuvieron lugar y aún así no hubo impacto importante en los mercados de renta variable, al menos no en ese corto plazo. Por lo tanto, no creo que en este caso vaya a impactar, salvo que tengamos una situación drásticamente negativa y muy volátil en cuanto al extremo y que sea lógicamente mucho más negativo del escenario que tenemos actualmente, pero como momento yo creo que en cuanto a los mercados de renta variable los movimientos y el comportamiento debería ser más o menos similar. ¿Qué más claves estamos vigilando esta semana, también desde el punto de vista de la macro? Porque, bueno, pendientes, ¿no?, de los datos de empleo de Estados Unidos a finales de semana y también la inflación dentro de la eurozona. Sin duda, ¿no? Yo creo que nos encontramos ante una semana, es cierto que no especialmente relevante en cuanto a referencias macroeconómicas hacemos referencia, pero sí que tendremos parte manufacturera, tendremos parte de la inflación, veremos a ver el impacto que tienen las decisiones en cuanto a esa política en base monetaria, esa política de tipos y sobre todo los comentarios posteriores, ¿no? El cual va a ser la hoja de ruta a seguir con respecto a los principales, tanto la parte del Banco Central Europeo como por parte de la Reserva Federal. Y veremos, como digo, cuál va a ser, ¿no?, ese modus operandi de cara a los próximos meses. Se espera cierta tranquilidad en cuanto a la época estival, me refiero en cuanto al mercado de renta variable, pero lógicamente esas referencias macroeconómicas iremos conociendo poco a poco el sesgo de las mismas y sobre todo qué impacto van teniendo de cara en concreto a sectores muy puntuales. Hay que tener muy claro que el sector energético ahora sigue siendo muy importante, al igual que la parte financiera, especialmente para Europa, y lógicamente el consumo siempre lo es en el caso de Estados Unidos. Por lo tanto, tiene que ser esa nuestra visión, nuestro foco tiene que estar puesto en esos sectores principalmente, al igual que en el caso de secundarios, pero como digo, desde el punto de vista principal, tendremos que vigilar esos sectores principalmente. Y de cara al cambio de semestre, que ya se efectúa, es inminente, ¿qué tipo de ajuste en carteras deberíamos hacer? Bueno, yo creo que en relación a los comentarios que hemos hecho, ¿no? Yo creo que esa bajada de volatilidad debería dar pie también a realizar estrategias en favor de bajada de volatilidad. Hablamos, por ejemplo, de ventas, de opciones, las cuales podamos hacer una venta de call, venta de put, mismo strike, mismo vencimiento, por ejemplo, y que al final lo que nos interesa es cobrar las primas y que el mercado no se mueva mucho. Entonces, al final, eso nos beneficiaría con respecto a esa bajada de volatilidad. Hay que tener cuidado y hay que estar muy pendiente, lógicamente, porque en este escenario de bajada de volatilidad es muy probable que lógicamente las primas caigan mucho y no sea tan relevante o tan rentable como lo podría ser semanas atrás, pero bueno, la volatilidad seguirá estando en el mismo camino, el volumen de contratación debería ir disminuyendo semana tras semana y repito, siempre y cuando no haya un impacto importante en cuanto a este crecimiento de casos de coronavirus de nuevo, esos rebrotes nuevamente y sobre todo si hay un impacto muy importante en cuanto a esas referencias macroeconómicas. De ser así y de ir
seguir en la misma línea en la que estamos comentando. Yo creo que el camino debería seguir siendo el mismo, fijarnos bien en los sectores principales, trabajar en base a la volatilidad que hay en el mercado, sobre todo con el impacto que tengan esos sectores a corto plazo, y en base a eso ir viendo cuál puede ser el escenario, sobre todo de cara a esas próximas semanas, próximos meses. Y como digo, en esta época estival se espera que los mercados de renta variable tengan un impacto menor, una volatilidad menor en caída, y que lógicamente el volumen de contratación también caiga, salvo que haya un impacto importante. Por ir un poco más a la actualidad de la jornada y mirando dentro de la bolsa española, Juan Enrique, bueno, caída en bloque para el sector turístico. Ahora mismo IAG ya ha adelantado a Meliá, recorta un 5,6%, sobre todo son las dos empresas más afectadas. ¿Cuánto nos afecta, cuánto nos impacta ese anuncio de pedir PCR o vacunación completa a los turistas británicos? Lógicamente mucho, ¿no? Porque al final, sobre todo, como digo, en la época estival, gran parte del porcentaje de la llegada de esos extranjeros para poder consumir aquí en España y para poder disfrutar, ¿no?, de esos meses de verano aquí en España, un porcentaje muy alto viene de Reino Unido, así como también la parte de Dinamarca, la parte de Alemania, y esto, pues lógicamente, el poner trabas a esa situación es algo que pues, perjudica, lógicamente, a nuestra economía, podría beneficiar a la parte sanitaria, lógicamente, pero es algo que, si nos fijamos, no hemos hecho en el pasado. Quiero decir con esto que no lo hemos hecho el año anterior, no lo hicimos tampoco en marzo, cuando la situación era complicada, pero bueno, en marzo a lo mejor todavía no estábamos con una situación excesivamente negativa, pero sí que hemos visto cómo no lo han hecho en abril, no lo han hecho en mayo, tampoco en junio, no lo volvieron a hacer en Navidad. Ahora lo hacen cuando, bueno, yo creo que el número de vacunación ya vuelve a ser muy, muy elevado. Yo creo que en general vamos dando palos de ciego por no saber exactamente qué es lo que hay en el trasfondo, qué es lo que hay detrás. Para nada, obviamente, soy negacionista ni quiero vender esta imagen, no me parece particularmente ridícula, pero yo creo que la situación va más allá. Económicamente no estamos en una situación propicia, de hecho somos uno de los peores países en comportamiento económico, en crecimiento de PIB para los próximos trimestres a nivel europeo, y lógicamente lo que necesitamos ahora mismo es bueno, pues todo lo que sea hacer crecer nuestra economía a corto plazo, bueno, intentar en la medida de lo posible, y lógicamente salvando las distancias y salvando las pautas de seguridad, intentar retomar, ¿no?, esa economía para nosotros clave en ese corto plazo, pero el impacto será muy, muy importante, y sobre todo desde el lado negativo. Como podemos ver en el gráfico, claramente el IBEX bueno, se traslada a un escenario negativo a corto plazo, caídas importantes la jornada de hoy, y veremos, como digo, a ver cuál es el escenario que puede haber, sobre todo para las próximas semanas. Y en Londres hoy, bueno, protagonismo para unas cuantas compañías, pero entre ellas Burberry, que está cayendo en torno al 8%. Hemos conocido que su consejero delegado se va a Salvatore Ferragamo, y de hecho Salvatore Ferragamo, aunque ahora cae, sí que veíamos cómo se revalorizaba en torno a un 2% tras conocer este fichaje, ¿no?, este cambio de un equipo a otro, por así decirlo. En el caso de Burberry, ¿hasta qué punto las pérdidas que estamos viendo hoy pueden tener un impacto mayor y extenderse en el tiempo, sabiendo que quizás el movimiento de hoy responde más bien a un ruido de corto plazo? Yo creo que es algo más especulativo que otra cosa. Es cierto que para la compañía es algo negativo, como digo, en ese horizonte temporal, al menos en el corto plazo, y de cara a las próximas semanas podría ser algo negativo, sobre todo por el arrastre que puede tener de cara a accionistas, también de cara a inversores con capitales importantes que puedan trasladarse también a la nueva compañía. Pero, como digo, yo creo que será algo más especulativo, será algo más a corto plazo, y no creo que el impacto deba ir más allá. No creo que en el medio plazo la compañía pueda estar preocupada por la salida o no del consejero delegado. Si la situación de la compañía, el impacto que tiene es muy importante, esa salida del consejero delegado, quiere decir que ese consejero delegado no lo había hecho bien en el pasado. Por lo tanto, no creo que fuera algo muy positivo tampoco para la nueva entidad. Y, como ya digo, yo creo que en próximas semanas sí que veremos algo de volatilidad en general para el mercado y para la compañía, pero de cara, como digo, a esos próximos meses, ese medio plazo, no creo que el impacto debiera ser muy, muy importante, o al menos no muy elevado. Una última cuestión, adelantándonos un poquito más en la semana, Juan Enrique, ¿qué expectativas tienes de Acciona Energía y, bueno, pues de cómo está las salidas a bolsa este año en nuestro mercado?
Yo creo que bien, al final es algo que se lleva especulando mucho desde los últimos meses, incluso hace años que hablábamos un poco de la parte energética, la parte renovable, desde incluso el Tratado de Kioto hace ya muchos, muchos años, pero yo creo que es algo que va, bueno, vamos quemando cartuchos en esa situación, vamos quemando etapas, y yo creo que lo que viene ahora de cara a la parte renovable y a la parte energética será muy importante. Lo hablábamos antes, que en la parte europea el sector energético, así como también la parte para Estados Unidos, copará un protagonismo muy importante, sobre todo de cara a lo que resta de ejercicio 2021, y esto será, como digo, un impacto importante sobre todo en los mercados de renta variable. Yo creo que serán bastante protagonistas, sobre todo en los próximos semanas o incluso meses, y todas esas OPVs que pueda hacer, esas salidas a bolsa en cuanto a la parte renovable, yo creo que será muy importante. A la parte energética, yo creo en el caso concreto del mercado español, tiene potencia, tiene cierto mercado puesto aquí, no tanto como nos gustaría, pero yo creo que esas salidas serán positivas para la economía, serán positivas para el mercado. No problema, obviamente, sino el dato tampoco negativo, pero el hándicap, entre comillas, es que el impacto no va a ser a corto plazo, no es algo que vayamos a ver de la noche a la mañana, sino que será más trasladado a medio plazo, aunque, como digo, hándicap, entre comillas, porque lógicamente no puede ser algo negativo. Lo único que también es cierto que necesitamos un crecimiento en economía a corto plazo y no algo que se pueda trasladar a 5 o 7 años. Pues Juan Enrique Cadeñanos, gracias, y vamos a ver, ¿no?, finalmente cómo va este debut bursátil el próximo jueves y bueno, también el resto de claves de la semana que comentábamos. Gracias, buenas tardes. Gracias a vosotros, un placer como siempre.